Hola, bienvenidas y bienvenidos a este capítulo 5 y último del curso de IA generativa para marketing digital. Aquí vamos a empezar a cambiar el tema. Aquí vamos a empezar a hablar de ética y de tendencias, que son dos puntos muy importantes. Este capítulo consta de 3 vídeos. En este primero vamos a hablar de ética, como he dicho, en el segundo de la importancia de las auditorías y los algoritmos, y en el tercero pues vamos a dar un vistacito a qué nos espera con la IA generativa, qué innovaciones nos pueden llegar. Muy bien, vamos a ver la ética. Sabemos que la inteligencia artificial está transformando el mundo y el marketing, y para ello tenemos que estar preparados para poder trabajarlo y utilizarlo de una forma responsable, ¿de acuerdo? Es decir, tomando decisiones responsables. ¿Cuáles son los principales desafíos? La transparencia o el uso claro y comprensible de la IA. La privacidad, la protección de datos, que eso sabéis que para Europa es súper importante. Y la equidad, que no haya discriminaciones, porque está comprobado que algunos algoritmos de IA han hecho discriminaciones. Bien, vamos a ver cómo podemos irlo haciendo. En cuanto a la privacidad, las herramientas de IA recopilan muchísima información de lo que estamos haciendo con ellos, de nuestro historial de navegación, de preferencias. Esto evidentemente los usuarios no somos plenamente conscientes y evidentemente es algo que, si esos datos son usados sin nuestro consentimiento, puede ser un serio problema, aparte de incurrir en violaciones de legislaciones como puede ser la normativa GDPR de Europa o la CCPA de California, y eso podría traer graves problemas legales y financieros. Cuando hablamos también de privacidad, hablamos, por ejemplo, de la publicidad, que es demasiado personalizada e invasiva. Nos muestra información, nos muestran anuncios muy personalizados sin explicarnos cómo obtuvieron esa información, o plataformas de streaming que, como analizan los datos de visualizaciones, el tiempo que nos quedamos visualizando un tipo de contenido u otro, pues después usan esos datos para vender los espacios segmentados, sin que nosotros hayamos sabido que se estaba analizando. Transparencia, súper importante. Los algoritmos toman decisiones automáticamente y de esta forma deciden, por ejemplo, qué anuncios nos van a mandar o qué productos nos recomiendan. Claro, ¿qué es lo que sucede? La falta de transparencia nos puede llegar a generar desconfianza y los usuarios podemos llegar a sentirnos manipulados o engañados. Entonces, esto es un punto también muy importante. ¿Dónde podemos encontrar la falta de transparencia? En los precios dinámicos ocultos, cuando van cambiando y realmente no sabemos el porqué de esos cambios, o en los anuncios psíquicos, estos que parecen estar basados en conversaciones privadas que hemos tenido o en patrones de navegación que nosotros hayamos tenido. ¿De acuerdo? El sesgo algorítmico. Los algoritmos están entrenados con datos que pueden ya tener esos sesgos desde el principio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los van a perpetuar, van a seguir creciendo. Entonces se van a crear nuevos modelos que están replicando esos sesgos. Por lo tanto, si no se detectan y no se corrigen, podemos caer en una discriminación activa y muy peligrosa. Hemos tenido ejemplos esto ha pasado, por ejemplo, con algunos algoritmos en plataformas de empleo que priorizaban para ciertos puestos a roles más masculinos que femeninos, ¿de acuerdo? O cuando estamos hablando de algoritmos publicitarios que muestran un tipo de productos de lujo solo a ciertos grupos, excluyendo a otros, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es generar aún más desigualdad en entornos digitales. Tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación, es decir, nos podemos sentir vulnerables, esto nos puede traer daños específicos, ¿vale? Que está muy bien el análisis predictivo, pero pueden llegar a identificar momentos en los que somos más susceptibles para generar ciertos hábitos, ciertos consumos que no sean todo lo deseables que queremos para nosotros, y por último esa recopilación de base de datos que son manipuladas y que realmente no somos conscientes de que se están recopilando esos datos. ¿Cuáles serían ejemplos de esa manipulación? La presión de compra. Una última oportunidad, solo queda uno, cuando sabemos que realmente no es así y que eso está hecho desde esos algoritmos de IA.
o esas plataformas que diseñan interfaces que no te dejan salir y que te quedas más tiempo del que tú querías quedarte. Evidentemente, ¿esto dónde nos lleva? A situaciones y comportamientos que no son muy saludables, de estrés y de pérdida de confianza en las marcas que lo están haciendo. Vemos en este gráfico cuáles son las principales consecuencias de esa manipulación de las IAs en marketing. Y la más importante, vemos que son el estrés y la adicción digital. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos crear daños bastante difíciles. ¿Qué soluciones podemos implantar? Pues cuando estamos recopilando datos, que la persona sepa claramente lo que está haciendo. No meternos en formularios muy largos que no se explica y al final aceptamos por aceptar. No, que sepamos bien lo que estamos haciendo, que se expliquen bien cómo están funcionando esos algoritmos, que las personas lo puedan entender y que de una forma periódica se realicen evaluaciones para ver cómo están funcionando todos estos sistemas y evitar todo lo que venimos diciendo. En cuanto al sesgo algorítmico, pues evidentemente tenemos que primero formar a los equipos con los que están trabajando para que directamente desde un principio lo puedan reducir. Tenemos que hacer esos datos, irlos ajustando para que sean equiparables e iguales a todos los grupos demográficos e implementar herramientas que permitan corregirlo si en algún momento se sigue perpetuando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el marco ético? Pues tenemos para marketing digital, transparencia, equidad, privacidad y autonomía. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que respetar las elecciones de los usuarios, proteger al máximo sus datos personales, tener un dato justo, ecuánime para todos los usuarios y claridad en el uso de la IA. Que se sepa que está trabajando con una IA, que estamos hablando con una IA, que esto está creado con IA. ¿De acuerdo? Para eso hay que hacer auditorías, tenemos que tener claro el consentimiento informado y educar a los equipos de que hay que trabajar sobre las éticas de IA. Como decía antes, el consentimiento informado. Los usuarios tienen que saberlo, tienen que saber que se están recopilando, para qué y en qué se van a utilizar. Para hacerlo mejor, pues formularios que sean claros y que expliquen con términos muy sencillos qué se va a hacer, ¿de acuerdo? Y evidentemente seguir la normativa, por lo menos la GDPR en Europa y la CCPA, como hemos dicho, en California. La transparencia. Si estamos hablando con un chatbot, que sepamos que es un chatbot de verdad, es un chatbot de IA, que no es una persona, que nos lo diga. A mí me ha pasado, en algún caso, estar hablando con un chatbot y decirme que es una persona cuando se nota de lejos que no. Evidentemente, eso ha hecho que mi confianza en esa página haya bajado. ¿De acuerdo? Como decíamos, los sesgos. Para evitar esas discriminaciones en ciertos grupos, pues evidentemente tenemos que trabajar en herramientas que sean capaces de hacer un punto cero, en el que todos son iguales, ya sea por edad, por sexo, por etnia, da lo mismo, para que no se perpetúe ese sesgo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que trabajar con herramientas que sean totalmente inclusivas. ¿Qué beneficios nos va a ofrecer? Pues evidentemente el primero es cumplir con las normativas, que no es poco, pero además nos va a ayudar en la fidelización de clientes porque vamos a ganar su confianza, como por ejemplo hace Apple con sus iniciativas como App Tracking Transparency, donde deciden los usuarios si quieren ser rastreados o no, ¿de acuerdo? Nos van a ayudar con la reputación positiva, como en el caso de Patagonia, que es una marca que ha ganado muchísima reputación con sus prácticas sostenibles y la transparencia en todas sus operaciones. Esto es también muy positivo. Y, por supuesto, como he dicho, el cumplimiento normativo, ¿no? Como hace, por ejemplo, Microsoft con la normativa, la GDPR en Europa. A través de su herramienta, sabéis, la nube de Azure de Microsoft, que está comprometida con esto. ¿Qué más beneficios? Pues evidentemente nos ayuda a crear un ecosistema digital justo, como hace Unilever con la iniciativa Act to Unit, que incluye el uso de algoritmos éticos para evitar discriminaciones en sus campañas publicitarias, de forma que no sean directamente ya lanzadas a ciertos públicos y otros no. Eso lo hace, por ejemplo, Unilever.
La IA en marketing no es una herramienta, es una oportunidad maravillosa para diferenciarnos, pero tenemos que ser capaces de utilizarlo bien, no solamente saber utilizar las diferentes herramientas, sino ser transparentes y ser éticos. ¿Estamos preparados para ello? Si estamos preparados, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.